Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz de Dios con mi saludo. Cuánta alegría y cuánto gozo poder compartir con usted en el día de hoy. Bienvenido a otro programa de Para que el mundo crea. Gracias por su sintonía y gracias por su fidelidad. Si está por primera vez escuchando este programa a través de la radio o lo está viendo por primera vez a través de YouTube, gracias por hacerlo y bienvenido. Recibe un abrazo. Me alegra que sea parte de nuestra familia. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con usted en el día de hoy, confiando que, será edificado, que será bendecido y que Dios va a responder a algunas de las preguntas que hay en su corazón. Hace varios días que he estado hablando acerca de ser escogido. El tema lo hemos llamado escogido para hoy, ¿sí? Escogido para ahora, escogido para este tiempo. Yo creo que usted ha sido escogido por Dios para este tiempo en particular. Pero antes de entrar directamente en el tema que nos ocupa, quiero hacer un par de comentarios. Recientemente recibimos una premiación después de 8 años de haber salido la Biblia del Pescador. Eso ha sido especial porque durante esos 8 años, cada año, CEPA nos ha entregado, CEPA es la Asociación de Editoriales Cristianas. Ellos nos han entregado una placa, un reconocimiento por lo que ha sucedido durante ese año con la Biblia del Pescador. Pues es algo así como sorprendente que en el 8º año, una vez más, la Biblia del Pescador haya sido premiada. Es una alegría enorme porque en español la Biblia del Pescador se distribuye en 3 ediciones, versiones de la Biblia diferentes. La Biblia del Pescador existe en la versión Reina Valera 1960, que es tal vez la versión más popular, más utilizada en el ambiente cristiano. La Biblia del Pescador también está en la versión NBI, esto es la nueva versión internacional. Y además está en la NTV, la nueva traducción viviente. De forma tal que las notas que preparamos para la Biblia del Pescador y las cadenas, las 6 secciones, apologética, evangelismo, discipulado o doctrina cristiana, devoción, iglesia, esa sección de iglesia es ministerio y pues todo el material, no solamente las 6 secciones, sino también un glosario que lo hemos llamado Mar Adentro. Es un glosario, es un pequeño diccionario que le da de las palabras más difíciles, las palabras más complicadas. Le da no solo la definición, pero le da también sinónimos actualizados. Algunas palabras dentro de la Biblia son términos cúlticos y algunos son términos que han caído en desuso, que no son muy comunes en nuestro idioma. Entonces, quisimos definirlos un poco para que cuando usted va leyendo la Biblia y se tropiece con ellos, sepa de qué se trata. Esa sección la llamamos Mar Adentro. Tiene la Biblia del Pescador también unos pasajes paralelos. ¿Qué es esto? Ocasionalmente usted está leyendo una porción de las Escrituras
y dice, esto yo lo he leído en otro lugar. O tal vez haya en otro lugar de la Biblia un pasaje que me ayude a entender mejor esto o que se repita este concepto de alguna manera. Pues la Biblia del Pescador le da unas letrecitas junto a esos pasajes o junto a esas palabras, y a pie de página, cuando usted busca la referencia, allí le da el pasaje donde usted podrá encontrar ese mismo pasaje nuevamente. Eso lo llamamos referencias cruzadas de un pasaje, la referencia cruzada a través de la Biblia a otro lugar donde dice lo mismo. Y eso nos ayuda a entender el pasaje, eso nos ayuda a comprender mejor lo que está dicho allí, lo que está establecido en ese pasaje. Ayudas como esas y muchas más contiene la Biblia del Pescador, razón por la cual han sucedido muchas cosas con ellas. Una de ellas, denominaciones, organizaciones eclesiásticas que la han adoptado como su Biblia oficial. Qué privilegio y qué alegría. Instituciones académicas que también la han aceptado y la están utilizando. Varias universidades, varios seminarios teológicos, varios institutos bíblicos utilizan la Biblia del Pescador. De hecho, hay universidades no religiosas que en algún curso utilizan la Biblia del Pescador o como material de referencia o como texto para dar algún curso. Noticias como esas me han llenado de alegría, de gozo a través de los tiempos y siguen llegando. Así es que en el día de hoy estemos recibiendo estos reconocimientos. Bueno, han traído lágrimas a mis ojos en más de una ocasión, y esas lágrimas no por la placa ni por el pergamino, esas lágrimas porque cada una de estas Biblias que está en la calle llega a las manos de alguna persona necesitada, y hoy ya se miden en cientos de miles las personas que han recibido a Cristo gracias a esa ministración. A veces suelo decir, y me gusta decirlo, que la Biblia del Pescador ha sido mi campaña evangelística más grande. La más grande cruzada evangelística que he hecho alguna vez ha sido que cientos de miles de esas Biblias estén colocadas en manos de vidas necesitadas. Personas que leyendo esa Biblia solito, en su casa, en su cuarto, escondido, allí han recibido a Cristo. Allí han nacido de nuevo. Gente que nunca le había predicado a nadie y que ahora, utilizando esa Biblia, le están predicando a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, con solo responder a una pregunta que le hacen con la Biblia del Pescador. Gracias por su apoyo, gracias por su respaldo y gracias por su amor. Ese realmente es mi editorial en este día. Le invito a que vayamos ya a las Escrituras. Les dije hace un instante que el tema que hemos estado tratando es escogidos para hoy. Usted ha sido escogido por Dios, ha sido escogido en Cristo para una tarea particular. Y eso no simplemente para una tarea futura, para algún día, sino para hoy. Hoy hay algo que Dios quiere hacer con usted. En mi primer programa con respecto a este tema, dije que un escogido por Dios es un hombre que vive por fe, o una mujer que vive por fe, una persona que vive por fe. Dije una segunda cosa. En el segundo programa dije que un escogido por Dios es una persona que vive decidido, vive determinado, vive en Dios para hacer cosas en Dios. En el día de hoy, entonces, quiero añadir que una persona escogida por Dios es una persona que vive como un guerrero. Las guerreras y los guerreros del Señor
Son gente escogida por Dios. La idea de que un escogido por Dios no tiene que esforzarse, la idea de que un escogido por Dios no tiene problema, no confronta situaciones adversas, es absolutamente falso. Si usted lee las Escrituras de manera sencilla, con solo leer e ir pasando las páginas, mientras avanza, usted va a ir encontrando desde el primer día, desde Adán y Eva, gente escogida por Dios, pero que vivieron adversidad. Gente escogida por Dios, pero que enfrentaron tentaciones. Y eso, el recorrido lo puede hacer a través de toda la Escritura. Enoc, Moisés, usted continúa, Noé, continúe el paso y va a ir viendo. Josué, va a llegar el Nuevo Testamento, Jesucristo, los apóstoles, el apóstol Pablo. Usted verá escogidos por Dios que tuvieron que enfrentar dificultades. Por lo tanto, toda persona escogida por Dios ha de ser, por definición, un guerrero. Usted ha sido escogido por Dios. Habrá guerra. Habrá oposición. Sepa que habrá batalla. Por lo tanto, tendrá que prepararse. Los escogidos por Dios son personas que se preparan para la batalla, que se preparan para la guerra, que se preparan para el conflicto. No es gente que niega la posibilidad de conflicto y dice, no, eso no va a ocurrir, no habrá conflicto. Jesucristo dijo que habrá conflicto. Jesucristo dijo que nos envía como ovejas en medio de lobos, ¿sí? Jesucristo dijo que Él fue tentado y que nosotros también seríamos tentados. Él fue tentado en todo. No hay duda de que nosotros también seremos tentados. Satanás atacó e intentó, buscó la forma de hacerlo caer. Hará lo mismo con nosotros, pero los escogidos son victoriosos. Hoy insisto en que son guerreros. Voy a explicar eso y voy a abundar en eso cuando regrese de nuestra primera pausa. En este momento vamos a la pausa y yo les quiero ofrecer nuestro número telefónico para que se vayan comunicando. El número es el 305-228-9697. Repito ese número. Llámeme ahora para la oración o para hacer algún comentario. 305-228-9697. Regreso ya. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, les hice el comentario de que la vida de un escogido sería vida de guerrero. Tiene que vivir como guerrero. Permítame leerle un versículo para, de alguna forma, dar base a ese comentario que acabo de hacer. Josué, en su primer capítulo, tiene unos versículos muy, muy conocidos. Ahí está ese versículo 6, el 7, el 9, el 8. Bueno, son versículos muy conocidos. Eso de que mira, que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, todo eso. Qué bien se prestan para lo que estoy diciendo de ser guerrero, pero particularmente el versículo que quiero utilizar hoy es el 5. No son ninguno de esos otros muy conocidos, sino el 5. Si puede, tiene una Biblia, vaya conmigo allá, si no, anótelo. Saque por ahí su bolígrafo, anote este versículo, Josué 1:5. Les leo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa es la primera parte. Es una declaración poderosa. A Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. La promesa fue dada a Josué. De alguna manera, a nosotros también. Utilizamos los otros versículos de lo que Dios le dice a Josué y los aplicamos a nuestra experiencia sin ningún
problema. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego decimos, el Señor nos dice que debemos esforzarnos y ser valientes. Ahora, la Biblia está llena de declaraciones que afirman que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios está con nosotros, que el mal no tiene poder sobre nosotros, que el maligno no nos toca, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y lo protegen. Y cuando llegamos allí, de alguna manera queremos dudar. De alguna manera. Curiosamente, la gente no duda de la fidelidad del diablo en ser malo. La fidelidad del diablo en hacer su trabajo. La fidelidad de Satanás en procurar atacarnos, dañarnos, tentarnos, hacernos caer. Nadie duda. Todo el mundo parece saber que el diablo es malo y que seguirá siendo malo. Pero cuando llegamos a las promesas del Señor, comienza el titubeo. Bueno, si es que Dios quiere, si es la voluntad de Dios, sepa usted que todo lo que Dios promete es su voluntad. Dios no es un político mentiroso y superficial. Hay políticos muy buenos y gente muy íntegra, pero hay otros que son mentirosos y superficiales, que solo mienten para subir al poder. Así no es Jesús. Jesucristo no es así. Hay seres humanos que engañan. Jesucristo no engaña. Dios no engaña. Él no puede mentir. Él no puede negarse a sí mismo porque en su esencia Él es verdad. En su esencia Él es amor. En su esencia Él es fiel, misericordioso. Por lo tanto, la capacidad esa de ser malo, negativo, mentirnos, manipularnos y engañarnos, en Dios no existe. Todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Dios promete lo cumple. Él está tras cada una de sus palabras. No todos los seres humanos son así. Hay seres humanos que están tras su palabra. Cuando dicen algo, de verdad que quieren decir eso que dijeron, pero hay otros que no. Y porque hay tantas personas que mienten, engañan, y aunque dicen una cosa, hacen otra, o pretenden otra, algunos llegan a creer que Dios es así también. Y llegan a dudar de lo que Dios dice. No dude más. Todo lo que Dios ha dicho acerca de usted, Él lo va a cumplir. Todo lo que Dios ha prometido para usted es absolutamente cierto. Vamos a nuestro versículo nuevamente. Volvámoslo a leer, pero a la luz de esos comentarios que hice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No hay en la experiencia cristiana algunos días de fracaso y otros días de victoria. No hay en la experiencia del cristiano unos días en los que Satanás vence y otros días en los que nosotros vencemos. No funciona así. Allí dice, todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque todos los días de su vida Dios va a estar con usted. Porque todos los días de su vida Dios le va a proteger. Porque todos los días de su vida Dios le va a acompañar. Dios le va a dar la mano. Porque el ángel de Jehová le defiende a usted contra el mal. Porque Satanás no es un enemigo formidable de Dios. Porque entre Dios y el diablo hay una distancia. En mi barrio dirían que Satanás no da la liga, no da la medida, no puede medirse ni compararse. Por lo tanto, no hay ninguna razón para creer que Satanás nos pueda detener, que Satanás nos pueda destruir. Dios nos da la victoria. Hay procesos de enseñanza, hay procesos en los cuales nos tenemos que enfrentar a ciertas dificultades. Y en esos procesos, Dios nos cuida, nos acompaña y nos da la victoria.
el Señor siempre nos lleva por la ruta de la victoria y de la bendición. Vuelvo al versículo para terminar de leerlo. Comencé leyendo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escucha la segunda parte. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Hay que hacer la pregunta: ¿cómo estuvo Dios con Moisés? ¿Cómo estuve con Moisés? ¿Cómo estuvo con Moisés? Siempre. ¿Cómo estuvo con Moisés? Cuando Moisés creía y cuando Moisés dudaba, cuando Moisés estaba animado y cuando Moisés estaba desanimado, en tiempo de gozo y en tiempo de preocupación, Dios nunca dejó a Moisés. Aún cuando Moisés cometió errores, aún cuando Moisés hizo cosas indebidas, impropias, Dios siguió allí. Dios no lo dejó, Dios no lo abandonó. ¿Cómo estuve con Moisés? ¿Cómo estuvo con Moisés? Manifestando su poder, manifestando su gloria, enfrentando a Faraón, enfrentando a su familia, a sus hermanos, a Aarón y a María, enfrentando al pueblo a través del desierto en tiempo de escasez, en tiempo de prueba, en tiempo de ataque, enfrentando a los pueblos enemigos. Dios estuvo con Moisés. Si usted tiene que enfrentar el desierto, si tiene que enfrentar problemas, Dios estará con usted. Ahora como estuve con Moisés. No significa en un jardín florido todos los días de mi vida, recibiendo la brisa y lavando mis pies en el manantial tranquilo y descansado. No, a Moisés le costó trabajo y a Moisés le costó lucha. Termino de leer el versículo. Cuando dice: no te dejaré, ni te desampararé. Así termina. No te dejaré, ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. No tendrá Dios la iniciativa de querer darle la espalda a usted. Nunca. No te dejaré. Y no te desampararé. No te abandonaré en manos del enemigo. No te abandonaré cuando me necesites. En la enfermedad, Dios estará con usted. En la crisis y el problema, Dios le acompañará. En toda circunstancia y en toda situación podemos contar con nuestro Señor. Buenas razones para ser guerrero, buenas razones para pelear, porque la victoria es segura. Se requiere que vayamos a esta pausa y luego de la pausa regreso para terminar, para ir cuadrando y redondeando más bien este mensaje que estoy compartiendo en el día de hoy. Dios quiere que todo escogido sea un guerrero. Número a llamar: 305-228-9697. Este es el número para que me llame ahora. 305-228-9697. Quiero orar con usted. Pausa. Aquí de regreso con ustedes, ya en la parte final de nuestro programa. Estoy trabajando con el tema escogidos para hoy. Programas anteriores traté el tema de que los escogidos viven por fe. Luego traté el tema de que los escogidos viven decididos. Y hoy estoy tratando esta idea de que los escogidos viven como guerreros, viven en lucha, viven en pelea. He tenido que pasar por situaciones difíciles en mi vida. Yo escribí un libro
se publica y se distribuye todavía por muchos lugares, que se llama Secretos de Fe para una vida abundante. Y en ese libro yo cuento algunos testimonios. No sé si al escribirlos de repente los suavicé un poquito, pero algunos de esos testimonios fueron procesos de crisis. Yo cuento el testimonio de cómo Dios sanó de un tumor en el cerebro a mi hijo segundo, Gustavo Adolfo. Recibir la noticia, recibir el diagnóstico médico de que había un tumor en el cerebro del niño fue una experiencia muy dura, fue una experiencia muy difícil y fue una experiencia que produjo mucho llanto. Lo que el médico nos dijo fue que el niño no volvería a ver, que el niño no se iba a desarrollar y que él pensaba que en unos meses sus facultades irían disminuyendo hasta que finalmente su vida quedaría reducida a un estado vegetal y pronto la muerte. Eso es un diagrama que usted no quiere escuchar nunca. La oración era nuestra única alternativa. El médico nos hizo saber que una operación no era una opción, que el tumor estaba ubicado en un lugar donde no debía ser operado, no debían intervenir, era muy peligroso y los daños eran enormes, porque los riesgos eran enormes. Esto hace muchos años. Gustavo Adolfo era un niño para entonces. Estamos hablando de 30 y tantos años atrás. Fue difícil. Estrellita y yo nos abrazamos a orar. Entrelazamos nuestros corazones en oración día y noche. Mi oración al Señor incluyó una declaración muy fuerte. Señor, si tú no lo sanas hoy, mañana yo voy a estar aquí sirviéndote porque no te voy a dejar y clamando por él. Y le dije, si no lo haces esta semana, la semana próxima yo estaré aquí mismo sirviéndote, haciendo tu voluntad, honrándote, predicando tu palabra y orando por él. Y no voy a dejar de orar. Y le dije, y si no lo sanas este mes, el próximo mes estaremos en las mismas. Y eso va a seguir así. Y yo voy a luchar hasta el último día. Te vas a cansar de oírme. Yo voy a hablar y a gritar y a llorar en tu presencia. Y así fue. Estrellita y yo decidimos orar y decidimos pelear. No teníamos otra opción. La única opción era ser guerrero. Guerrero. Yo recuerdo aquella experiencia de David cuando su hijo, un bebito, enfermó gravemente y había una actitud en derredor de él de luto, de tristeza, de dolor espantoso. Y el rey David estaba escondido en un aposento, clamando, orando, no comió, no bebió, no se afeitó, no se cambió. Allí estaba, escondido en clamor. Luego llegó la noticia. Su hijo había muerto. Todos esperaban que ahora la tristeza de David fuera mayor. Todos esperaban que ahora el dolor de David fuera tan fuerte que lo derribaría, que lo acabaría. Se sorprendieron porque David salió de su luto. David se afeitó, David se arregló, David se vistió. Y a la pregunta de qué había sucedido, David respondió, bueno, mientras había vida en el niño, había esperanza. De modo que yo estaba delante de Dios intercediendo, pero ya ha muerto.
ya Dios lo llevó con él. Ya el Señor tomó la decisión. Entonces ya no queda qué cosa hacer. Ya no tengo por qué interceder más. Qué madurez, qué amor a Dios, qué respeto por el Señor. Sin duda David había pecado, sin duda David había fallado, sin duda David había hecho cosas impropias. Pero en esa situación, una vez muere su hijo, David acepta la voluntad de Dios y sigue adelante. Lo que llama mi atención es el hecho de que mientras la decisión no estaba hecha, mientras el niño no había muerto, mientras todavía había posibilidad de sanidad, posibilidad de un milagro, David no apartó sus rodillas del suelo ni su oración de la presencia de Dios. Tenemos que aprender a ser guerreros. En la guerra se requiere esfuerzo. En la guerra se requiere valor. En la guerra se requiere entereza, insistencia. Hay que ir con fuerza delante de Dios, con fuerza delante del Señor, creyendo que Él nos oye y que Él nos responde, que Él tiene el poder. No se rinda hasta que Dios termine ese proceso. Una vez Dios lo termine, suéltelo y siga adelante, porque Dios tiene un plan precioso para con usted, pero quiere que sea guerrero. Usted tiene que ser una guerrera delante del Señor, un guerrero delante de Dios, de la batalla. Pelee, luche por sus hijos, luche por su matrimonio, luche por su trabajo, luche por su empresa, luche por su país, luche por su gente. Luchemos para que se cumpla en nuestras vidas y en la de nuestra familia la voluntad de Dios, el plan y el propósito de Dios. Debo ir a nuestra última pausa. Regreso de inmediato con ustedes en tiempo de oración. Puede llamar para pedir la oración. Será mi placer orar con usted. Llame ahora, 305-228-9697. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Vamos a orar. Las llamadas han estado entrando. Los correos electrónicos han abundado en estos días de forma extraordinaria y a través de las redes sociales está llegando el mensaje. Estos programas los mantenemos en YouTube, en mi canal de YouTube, y se llama Pastor Díaz Pavón en YouTube. Vaya allí para que pueda seguir viendo estas transmisiones a través de la radio todos los días y a través de YouTube de manera permanente. Padre Celestial, gracias por todos los corazones que se abren a ti para servirte, para buscarte, para sentirte, para experimentarte, para conocerte. Señor Dios, concede a estas vidas experiencias renovadoras, transformadoras. Llena los corazones de ánimo, llénalos de entusiasmo, llénalos de fuerza. Concédeles en el día de hoy que te experimenten. Señor Dios, que tu bendición sea abundante. Que tu bendición sea a tal grado que los conecte contigo permanentemente. Entre las peticiones que llegan diariamente hay muchas que son por familiares, por las relaciones matrimoniales, por los hijos, por los padres, por empleo, por dinero, por salario. Gente que atraviesa por crisis económica. Yo te pido hoy, Señor, que tú traigas prosperidad a esas vidas, que tú traigas prosperidad a esas familias. Señor, tú sanas enfermos. Hazlo ahora. Extiende tu hermosa y poderosa mano y sana a aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su sintonía. Reciba la bendición de Dios
y hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.